Gracias nuevamente a todos por acompañarnos hoy en un nuevo webinar de Serman dentro del marco del ciclo de seminarios online que hemos lanzado desde nuestra compañía. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de soluciones estructurales para excavaciones profundas, y la disertación va a estar a cargo de la ingeniera Lucrecia González, que es gerente de Ingeniería Estructural en Serman y Asociados, y del ingeniero Carlos Roa, que es proyectista estructural en Serman y Asociados. Durante el transcurso de la presentación, les agradecemos que se mantengan con sus micrófonos apagados para el correcto fluir de la misma. Sin embargo, nos van a poder ir haciendo consultas, comentarios o cualquier comentario que tengan para proponer en la margen derecha del chat. La disertación va a durar aproximadamente 30 minutos y al final vamos a tener 15 a 20 minutos para responder las principales consultas colectivas que tengan. De todos modos, luego les vamos a dejar nuestros contactos para que puedan seguir evacuando cualquier consulta o inquietud que tengan con Lucrecia y con Carlos. Nuevamente, gracias a todos y que disfruten mucho la presentación. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. En esta presentación vamos a recorrer distintos proyectos de aplicación de soluciones estructurales a excavaciones profundas, cuyo proyecto de ingeniería se desarrolló por el equipo de estructuras de Serman y Asociados. Asimismo, hemos recopilado fotografías que corresponden en su mayoría a los distintos proyectos en ejecución. En los diversos trabajos se ha ido acompañando a las empresas constructoras desde el inicio del diseño hasta la ejecución de la obra. Una de las principales características de estas obras es que su ejecución se desarrolla bajo el nivel del terreno, ya sea natural o de relleno, y particularmente los casos que presentaremos hoy tienen importantes dimensiones en profundidad y planta. Para iniciar con el análisis comenzaremos con las primeras variables que se estudian, las cuales vamos a desarrollar en datos de entrada, y luego pasaremos a los denominados sostenimientos primarios, que serán los que nos permitan iniciar con las excavaciones, y bueno, finalizaremos con lo que son las obras definitivas, que van a ser las obras que nos permitan la entrada en servicio ya de la obra completa, con los requerimientos para los cuales fueron objeto de construcción, ¿no? En cada grupo se ampliarán las soluciones adoptadas, los modelos de cálculo y las obras ejecutadas que resultaron. Pasamos entonces a Carlos. Bueno, gracias Lucrecia. Buenas tardes para todos y nuevamente gracias por acompañarnos. Bueno, para entrar un poco en tema, y como sabemos, antes de iniciar el desarrollo de cualquier proyecto de ingeniería, tomamos como punto de partida los datos de entrada. Dentro de los datos de entrada nos encontramos con la localización del proyecto. Con esta podemos extraer las sobrecargas de uso generadas por el tránsito en superficie y además nos ayuda a identificar el tipo de estructuras que tenemos alrededor, como por ejemplo edificaciones, vías, puentes, etc. Dependiendo de la proximidad de estas estructuras, su peso puede traducirse en una sobrecarga lateral. El tener esta información al inicio del proyecto también nos ayuda a prever las interferencias que puedan encontrarse como ductos de gas, sistemas cloacales existentes o sistemas pluviales. Por ejemplo, no es lo mismo ejecutar una obra de excavación profunda en la ciudad, que tenemos un montón de interferencias con las que nos podemos chocar durante la excavación, que tener un lote alejado de la ciudad donde se reduce este número de interferencias. Por otra parte, de los sondeos e informes de suelos podemos extraer los diferentes estratos en la zona donde se implementará la obra y asimismo el nivel de napa freática. Estos dos datos influyen directamente en los empujes laterales de suelo y en la presión hidrostática actuante. Otra información importante que podemos extraer de estos sondeos son las características mecánicas del suelo, con las cuales nos ayuda a modelar correctamente la interacción suelo-estructura. Por último, tenemos la geometría, que ya sea circular, rectangular o lineal, viéndola en planta, y la profundidad de la obra, que juntas juegan un papel muy importante, ya que nos ayudan a definir el tipo de sostenimiento primario que podemos utilizar
y bueno, también tienen influencia directa en las cargas que actúan sobre la estructura. Estos tres datos mencionados interactúan entre sí y entre más información tengamos, menos inconvenientes vamos a encontrar en el desarrollo del proyecto. Como por ejemplo, si tenemos un proyecto que fue planteado inicialmente con un sistema primario, con un sistema de sostenimiento primario, pero después se encuentran características del suelo o del sitio diferentes a las previstas, va a ser necesario cambiar el tipo de sostenimiento y bueno, eso nos va a llevar a impactar en los tiempos del desarrollo del proyecto, pero bueno, si contamos con buena información podemos evitar estos reprocesos y bueno. Como dato adicional, también es importante conocer la tecnología y la maquinaria disponible por parte del constructor para la ejecución de la obra. Bueno, ahora pasaremos a analizar un poco los diferentes tipos de sostenimiento primario. Bien. Dentro de los sostenimientos primarios que vamos a desarrollar, vamos a hablar de muros colados, ya sean anclados facetados, tablestacas y hormigón proyectado, y a su vez con mejoramiento de jet grouting. Shotcrete, sí, jet grouting. Bueno, pasando, digamos, a lo que son los muros colados, la solución de muros colados es del tipo de soluciones más robustas que se hacen para el sostenimiento primario, pero tiene la particularidad de que es una obra que continúa siendo parte del sostenimiento en servicio, con la ejecución de obras interiores que veremos luego, pero de menor envergadura quizá que las que necesitan el resto de los sostenimientos. Cuando hablamos de muros colados, nos referimos a paneles de hormigón armado, colados in situ, con ficha de anclaje profunda y ejecutados desde el nivel del terreno superior de la obra. En los casos estos que vamos a ver, se aplicaron soluciones de muros colados con espesor entre 60 centímetros y 1 metro, y esto va en concordancia con el tipo de equipo disponible en el mercado en el momento en el que se planificó la obra, y también la disponibilidad de la empresa constructora. Dentro de, digamos, el tipo de equipos de construcción de muros colados, que cuenta con el cabezal de excavación adecuado para el ancho del muro a ejecutar y el largo de afichar. A su vez, bueno, en primer lugar, una vez nivelado el terreno, lo que se hace es ejecutar el muro guía que acompaña el perímetro de los muros. Luego, con la modulación prevista, que se habla de muros primarios, secundarios o semiprimarios, esto también está acompañando el requerimiento constructivo de quien ejecuta la obra. Se inicia lo que es la ubicación con el primer panel y los consecutivos. Se excava, digamos, con el equipo, como vemos en pantalla el esquema, hasta la cota de punta, y se baja la armadura y se hormigona desde el fondo hasta el nivel superior. Una vez ejecutada la planta completa de los muros, en el coronamiento de ellos se construye una viga que se llama viga de coronamiento, y que genera la vinculación estructural entre los muros, y bueno, esto es importante previo al inicio de la excavación. A partir de aquí abriremos dos tipos de soluciones que hemos aplicado con muros colados, una denominada muros anclados y la otra muros facetados. Lo que vamos a tratar ahora serían los muros anclados. En estos aquí vemos particularmente muros que se desarrollan en planta lineal, y en este caso, para sortear la profundidad libre, requirió, digamos, la instalación de anclajes en distintos niveles. Dependiendo de las características del suelo, si lo permiten por su capacidad resistente, una de las soluciones a aplicar son los anclajes inyectados, como es el caso que se ve en la imagen de la obra. Los anclajes cuentan con tres partes principales a nombrar, digamos, la cabeza del anclaje, la parte libre y la parte sellado bulbo. Y a su vez los anclajes pueden ser provisorios o permanentes. Para la ejecución de los anclajes, digamos, una vez que se alcanza el nivel de colocación del anclaje con la excavación, más un cierto espacio requerido en profundidad que ronda el metro, y esto es importante tenerlo en cuenta al momento de verificar las solicitaciones del muro, lo que se hace es proceder a descubrir la ubicación de la tronera que ya vino inmersa en el muro que está hormigonado, y se inicia con la perforación con el ángulo y el diámetro y el largo de diseño del anclaje.
Alcanzado este largo de la excavación, se colocan los cables, los recubrimientos que sean de aplicación, y se inicia con la inyección bajo el método que también es parte del diseño. Transcurrido el tiempo para que adquiera resistencia, luego se inicia lo que es el tesado y la fijación. Los muros colados ya tienen su configuración dentro de las jaulas de armadura, lo que es la posición prevista para los anclajes, tanto en la distribución del armado, como en la incorporación de los elementos especiales, como vemos en imágenes, algunas troneras típicas de este tipo de soluciones. Otras veces, cuando no es posible utilizar anclajes inyectados, se utilizan puntales provisorios interiores. Aquí en la imagen a la izquierda se puede ver un puntal típico que es muy robusto, metálico, utilizado, digamos, en una estación de bombeo de grandes dimensiones. El terreno del lugar y la ubicación no permitía los anclajes inyectados en todas las zonas, entonces se tuvieron que utilizar este tipo de puntales especiales. Bueno, una vez definido, digamos, el tipo de anclajes o puntales a utilizar, pasamos a las etapas de diseño. En este caso vemos en pantalla la aplicación del modelo de Plaxis en 2D, donde analizamos las distintas etapas constructivas, y la activación, digamos, de los distintos niveles de anclajes, que en este caso son anclajes inyectados, y vamos analizando cómo se comporta el muro. Luego pasamos a lo que son la definición, la determinación de los esfuerzos, para finalmente obtener el dimensionado y armado de cada módulo de muro. También vemos aquí lo que es un detalle, por ejemplo, de armado en coincidencia con un anclaje. Trabajar con puntales interiores requiere, digamos, de diseñar la obra definitiva y la metodología de construcción interna que va asociada a la posición de estos puntales. En cambio, si uno puede utilizar los anclajes inyectados, tiene todo el espacio libre interior para desarrollar la obra definitiva, como pros y contras de uno y otro. El otro grupo que había comentado de muros colados son los muros que se desarrollan en planta circular, que los denominados facetados. Aquí trabajan por forma. Y bueno, no requieren el apuntalamiento, no se requirió en el caso el apuntalamiento interior. Si la función hidráulica lo permite, es una forma, digamos, interesante de planteo de muros colados. La metodología de construcción es la misma, porque son muros colados, solamente que cambia la planta, o sea que el equipamiento y demás es igual. En este caso se utilizó, digamos, en primer lugar, el programa para determinar las etapas constructivas y determinar los empujes de suelo, verificar la estabilidad del fondo, si corresponde tapón de fondo o no, y luego del Plaxis determinamos los empujes y pasamos a lo que es un modelo de cálculo de estructuras para determinar los esfuerzos, dimensionar y finalmente alcanzar los documentos de construcción. Bueno, otro tipo de sostenimiento temporal muy utilizado son las tablestacas metálicas. Este sostenimiento consiste en la unión de varios perfiles para formar una pantalla. En general existen dos tipos de perfiles, que son los perfiles tipo U y los perfiles tipo Z. El procedimiento de instalación de las tablestacas consiste en la hinca de cada tablestaca en el terreno según la geometría planteada, y posteriormente se inicia el proceso de excavación. El hecho de que su instalación sea por medio de hinca limita su uso a suelos blandos, a menos que se cuente con una maquinaria para tablestacas vibrohincadas, que se utilizan más que nada para suelos un poco más duros. Usualmente las tablestacas se utilizan como sostenimiento primario de obras con geometría rectangular o lineal, aunque también puede ser utilizadas para geometrías irregulares en casos especiales.
Bueno, las tablestacas trabajan apoyadas en forma vertical, apoyadas en marcos metálicos. Estos marcos o puntales metálicos se van instalando progresivamente a medida que se va avanzando en la excavación, y el diseño de este tipo de sostenimiento se realiza pues con las debidas etapas que se hace el proceso. Dentro de las etapas tenemos la primera etapa, que consiste en la distribución y ubicación de los marcos metálicos, y para esto podemos hacer un modelo simplificado vertical, el cual simula las diferentes etapas de excavación ubicando los diferentes apoyos en diferentes alturas, esto hasta encontrar una uniformidad tanto geométrica como una uniformidad en las reacciones de cada apoyo. En la segunda etapa para el diseño de este sistema, encontramos el diseño de lo que sería el marco metálico o los puntales. Estos son los que cumplen la función de darle apoyo a las tablestacas. Bueno, para este diseño se realiza un modelo que utiliza como carga las reacciones obtenidas del modelo de arriba. Luego de ejecutar el modelo y de extraer los resultados del mismo, procedemos a definir y diseñar los perfiles que convenga utilizar. Una de las ventajas de este tipo de sostenimiento es que en algunos casos podemos recuperar las tablestacas y reutilizarlas en otras zonas de la obra. Bueno, ahora pasando a lo que sería el hormigón proyectado shotcrete, que también es una metodología muy común y muy utilizada para estabilidad de túneles, para estabilidad de taludes, para revestimiento de túneles, y en nuestro caso, que les voy a comentar, para el caso de sostenimiento temporal de excavaciones, debido a su fácil manejo en obra. Bueno, esta metodología en general consiste en disparar hormigón a alta velocidad sobre una pared de excavación con una armadura previamente ubicada. Para la utilización de este método es necesario deprimir la napa freática. El proceso de ejecución de este tipo de obras se realiza en varias etapas. Bueno, primero se excava hasta una determinada profundidad definida por el geotecnista y garantizando la seguridad de la excavación. Posteriormente se ejecuta un anillo de hormigón proyectado, y después de que este primer anillo alcanza la resistencia de diseño, que puede ser 10 o 15 megapascales en el caso de pozos circulares, se procede a realizar la siguiente excavación y posteriormente se ejecuta el siguiente anillo. Y así sucesivamente hasta pues, llegar al final de la obra, al fondo de excavación de la obra. En la zona inferior de cada etapa usualmente se ejecuta una zapata o pata de elefante. Esta zapata cumple la función de dar un apoyo al revestimiento temporal y mientras se ejecuta la siguiente excavación. En el caso del hormigón proyectado, lanzado sobre paredes de excavación circular y debido a que la carga es perimetral, en este caso la llamaría Q, el diseño se realiza en sentido horizontal. Esto quiere decir que la verificación la hacemos como si fuese un anillo a compresión. Bueno, y como último tipo de sostenimiento primario, tenemos la metodología de J-grouting. Realmente esta metodología es utilizada para mejoramiento de suelos e impermeabilización y tendría un uso complementario en el proceso de excavación en algunos casos específicos, como por ejemplo en casos cuando no es posible deprimir la napa freática o cuando los suelos son inestables y no permiten hacer una excavación vertical. El procedimiento de ejecución de estas columnas consiste en hincar un caño hasta la profundidad deseada y posteriormente se inyecta una lechada cementicia o grout a alta presión dentro del terreno. Esta presión oscila entre los 20 y 40 megapascales. Entonces, el grout se va inyectando de forma circular a medida que se va extrayendo el caño y deja como resultado una columna de gran diámetro. El diámetro de estas columnas depende de dos factores. Uno, la inyección, la presión de la inyección, y el otro, la dureza del suelo donde se ejecute. Dentro de algunos datos técnicos del grout es que tenemos una permeabilidad de 1 a 2 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo,
y la resistencia a compresión en lo que hemos visto está entre los 0.5 y 1.5 megapascales. En el caso de excavaciones, hemos utilizado esta metodología para estabilizar pozos de geometría circular en lugares donde no fue posible deprimir la napa y donde tampoco es viable ejecutar muros colados. Por ejemplo, en este caso, para el sostenimiento de un pozo, se ejecutaron columnas perimetrales y otras columnas en el centro. Las columnas perimetrales cumplen la función de estabilizar el perímetro para posteriormente hacer la excavación. Y las columnas del centro se ejecutan para generar un tapón de fondo que tome temporalmente la subpresión. En particular, para este proyecto se planteó que las columnas perimetrales tendrían un diámetro de 2,4 metros, de 2,5 metros, pero debido a la presencia de limos toscosos se llegó a tener columnas de 1,5 metros de diámetro en algunas zonas, obteniendo como resultado esta configuración con una zona más pequeña. Bueno, entonces, después de que ejecutamos las columnas y podemos iniciar todo lo que es la parte de la excavación. Debido a que el jet grouting es un método complementario, la excavación debe realizarse en etapas con hormigón proyectado de la misma manera que vimos anteriormente. Pero en este caso en particular, y dada la reducción de las columnas, lo que hicimos fue optar por colgar el hormigón de unas vigas de coronamiento previamente hormigonadas. Pero bueno, el caso, o sea, se colgó todo el revestimiento, todo el shotcrete de unas vigas perimetrales, pero el concepto del sostenimiento sigue siendo lo mismo. Bueno, para realizar la verificación de la excavación, se modelan las diferentes etapas de los elementos, bueno, en un modelo de elementos finitos, y se verifica la estabilidad del tapón de fondo. Esta verificación de la estabilidad del tapón de fondo se realiza cuando ya se haya llegado al punto final de la excavación y hasta que se ejecute la losa de fondo. Bueno, luego de comentar estas generalidades de los diferentes tipos de sostenimiento primario, pasaríamos a ver lo que es la obra definitiva. Bien, dentro de la obra definitiva vamos a hablar, digamos, del revestimiento como tal, de la losa de fondo, de los tabiques interiores y del techo o cubierta. La obra definitiva, como dijimos, es la que nos va a permitir la entrada en servicio de cada obra en particular. El revestimiento es el que se desarrolla junto al sostenimiento temporal y su diseño, tanto su diseño como las solicitaciones, dependerán del tipo de sostenimiento primario que se hizo. Si se trata de muros colados, el revestimiento posiblemente estará sometido a cargas de agua exterior. En cambio, si utilizamos tablestacas o hormigón proyectado, los requerimientos para el revestimiento tendrán mayor envergadura y de manera tal de que van a soportar las cargas de la estructura durante la vida útil, como ser las cargas completas, digamos, de empuje hidrostático, nivel freático del suelo y las sobrecargas. Una vez que se diseñan, que se definen las cargas de diseño, pasamos al diseño del revestimiento como tal, como de la estructura. En este caso se aplicó un modelo de elementos finitos para determinar los esfuerzos de cada sector del revestimiento y consecuente dimensionamiento. Aquí tenemos dos tipos de modelos del revestimiento, uno desarrollado para muros en planta circular y el otro en conjunto a la izquierda, en conjunto con los tabiques interiores. Y finalmente, una vez obtenido las cargas de diseño, procedemos al dimensionamiento y ejecución de los planos constructivos del revestimiento, que lleva al despiece de armaduras y posteriores planillajes.
Bueno, ahora voy a hablarles un poco acerca de lo que sería la losa de fondo. La losa de fondo es una estructura, o más bien es la parte de la estructura encargada de tomar la subpresión, con lo cual su diseño depende principalmente de dos factores o de dos variables. La primera variable es la profundidad y la segunda sería el nivel de la napa freática. Esto quiere decir que si el nivel de la napa freática es baja, entonces la supresión va a ser menor que si el nivel de la napa es alto, como, no sé, por ejemplo, a nivel del terreno natural. Existen varias formas de apoyar esta losa de fondo, dentro de las cuales tenemos hormigonada monolíticamente, puede estar apoyada en el revestimiento en manera vertical, puede estar anclada al revestimiento o puede estar apoyada sobre pilotes o vinculada con los pilotes. La decisión del tipo de apoyo a utilizar depende de diferentes factores, como por ejemplo el procedimiento constructivo o el área en plantas de la losa o las cargas que actúan sobre la losa, la profundidad de la cámara, etc. Pasando a la parte del diseño de la losa de fondo, podemos decir que la verificación o el diseño se hace de la misma manera que una losa aérea convencional, con la única diferencia que la carga va hacia arriba, con lo cual en teoría tendríamos los mayores esfuerzos en la cara superior de la losa. Bueno, generalmente para la losa de fondo, la condición de diseño es cuando la cámara está vacía y la carga hidrostática exterior de la napa es máxima. Dentro de las obras que hemos diseñado, usualmente incluimos la losa de fondo en el modelo del revestimiento definitivo, considerando el tipo de apoyo que va a tener, ya sea un apoyo articulado o empotrado, según lo que vimos anteriormente. De este modelo y con las combinaciones de carga obtenemos los diferentes esfuerzos y se procede a realizar el cálculo de la armadura. En esta imagen que vemos, la losa está apoyada en pilotes. Bueno, generalmente el armado de las losas tiene unas cuantías muy altas, o sea, de estas losas de fondo tiene unas cuantías muy altas y dependiendo de la geometría puede trabajar en una o dos direcciones. Bueno, y ahí estamos. Bueno, seguimos con los que son los tabiques interiores. Los tabiques interiores de este tipo de obras presentan diversas formas y se desarrollan en distintas direcciones, de manera tal de dar alojamiento, digamos, y funcionalidad al equipo mecánico que este tipo de obras suele requerir en su interior. El diseño de los tabiques como tal requiere del análisis de distintos escenarios de empuje de agua para cada cierre, digamos, de los subcanales interiores de la cámara principal o general. Usualmente los tabiques se vinculan estructuralmente a la losa de fondo y a la losa de tapa, y cuando llegan al revestimiento también se vinculan a este. Y otras veces tienen aperturas que impiden ese tipo de vinculaciones. En estos modelos que estamos viendo, son dos modelos completos de diferentes obras donde se han calculado los tabiques interiores, que como pueden ver tienen tabiques transversales, longitudinales completos, longitudinales que llegan hasta el fondo y otros que no, tienen inclinaciones y demás. Cada uno de ellos se va a verificar teniendo en cuenta las características propias de funcionamiento hidráulico de la cámara principal. Bueno, una vez evaluadas las condiciones y las combinaciones de carga de diseño, pasamos a lo que sería digamos, la obtención de las solicitaciones de diseño de cada uno de los tabiques con su característica propia. Y pasamos luego al dimensionamiento de ellos por un modelo convencional. En la imagen que vemos aquí en pantalla es una estación de bombeo de importantes dimensiones donde se están construyendo los tabiques longitudinales. Como ven, las cuantías son elevadas y asimismo digamos, el hecho de, en este caso, haber utilizado anclajes
anclajes inyectados, permite tener libre lo que es todo el armado interno, y eso genera, bueno, un armado con más facilidad. Bueno, ya para ir cerrando, como en toda obra, concluiremos con la parte de la ejecución del techo. Este elemento cumple la función de restablecer el uso de la superficie intervenida. En los diferentes proyectos que hemos desarrollado, hemos aplicado dos tipos de soluciones. La primera solución consiste en losetas y vigas premoldeadas. Las vigas premoldeadas se hormigonan a un costado, por ejemplo, de la obra, posteriormente se izan y se apoyan en la estructura. En este ejemplo, se apoyan sobre el revestimiento y sobre el tabique. Posteriormente, sobre las vigas, vamos a apoyar las losetas premoldeadas. Lo ideal es que estas losetas tengan dimensiones similares para su fácil manejo y fácil construcción. En este caso, por requerimiento del cliente, fue necesario ubicar unas rejillas en los laterales del pozo para hacer algunas inspecciones visuales al pozo. Después de esto, sobre las losetas se hormigona una carpeta llamada carpeta de compresión, sobre la cual se restituye la capa de rodadura. Como supondrán, una de las ventajas de este sistema es que no es necesario el uso de encofrados dentro del pozo, lo cual ayuda un montón. Y la segunda solución es también una de las más utilizadas, consiste en una losa de techo hormigonada in situ. Esta losa sigue la geometría en planta de la estructura y se apoyan los diferentes tabiques de la obra. Si las luces son muy grandes, se pueden ejecutar algunas vigas descolgadas, siempre y cuando no interfiera con el diseño hidráulico. Para las opciones mencionadas y debido al tipo de uso de estas obras, es necesario incluir tapas removibles y accesos a las obras. Estos accesos son requeridos para la inspección, para el mantenimiento y para ver el estado de las obras en la etapa de operación. Ahora, pasando a la parte del modelo, podemos hacerlo de dos maneras. Por un lado, podemos hacerlo vinculado con el modelo que ya tenemos para el revestimiento, para la losa de fondo, y por otro lado, podemos hacerlo un modelo solo para el techo, teniendo en cuenta obviamente las condiciones de apoyo. El modelo se realiza considerando la sobrecarga de uso según la ubicación de la obra, ya sea vehicular o de multitud compacta, según el reglamento competente que estemos utilizando. Por último, como en los demás casos comentados anteriormente, del modelo de elementos finitos se obtienen los esfuerzos y posteriormente se realiza el diseño para obtener la armadura. Bueno, con esto hemos abordado algunas generalidades de lo que sería la obra definitiva. Me parece que cabe anotar que cada proyecto tiene características y propiedades diferentes y por lo tanto hay algunas verificaciones adicionales que se deben hacer para cada estructura. Hay cosas que se deben estudiar a detalle en cada caso. Bien, bueno, como cierre de la presentación, nada, decirles que hemos recorrido proyectos de aplicación de soluciones con muros colados, anclados y facetados, tablestacas metálicas, hormigón proyectado y jet grouting como mejoramiento de impermeabilización de suelos. Hemos analizado las características que conducen en líneas generales a la aplicación de cada tipo de solución y los modelos de cálculo empleados para cada proyecto. En una versatilidad, digamos, de situaciones. Así que bueno, nada, agradecerle su participación y si hay preguntas las responderemos a continuación. Bueno, muchísimas gracias Lucrecia y Carlos. La verdad que muy interesante la presentación, muy buenos y útiles los conceptos que nos han compartido. Tenemos una serie de consultas que fueron haciendo en el chat, voy a pasar a leérselas. La primera es, ¿qué coeficiente de seguridad se aplica en estas estructuras? Si quieres, la respondo yo. Sí. Bueno, como coeficientes de seguridad, más que coeficientes de seguridad, sería ver los reglamentos que estamos utilizando para cada
tipo de obra. Por ejemplo, desde el punto de vista geotécnico, utilizaríamos los lineamientos del Eurocódigo 7. Ya para lo que son estructuras de hormigón, estructuras metálicas, nos basaríamos en el CIRSOC 201, 301. Para lo que ya es el revestimiento definitivo que contiene líquidos, podríamos usar el ACI 350. Y bueno, de ahí sacamos los coeficientes. Bien. No sé. La siguiente Okay. consulta es desde el punto de vista de los costos y de los plazos, ¿cuál es la solución óptima? Bueno, en realidad se trata de una combinación de variables, que las fuimos, en principio las principales variables que se analizan son las que hemos nombrado ahí en los datos de partida, digamos, de un proyecto, que serían localización, suelo con nivel freático y la geometría a desarrollar. Pero bueno, es importante, digamos, que en el análisis de costos y plazos sumar lo que es el momento en el que se ejecuta la obra, porque bueno, existe una disponibilidad en el mercado, tanto del equipamiento para la ejecución, como muchas veces también de los materiales asociados a una solución, ¿no? Me refiero si hay importaciones o no, marca la balanza hacia un lado o al otro. Entonces es habitual, igualmente es habitual en una primera etapa de evaluación económica y de plazos, para determinar, digamos, con qué solución continuar, siempre que la solución sea previamente técnicamente factible, ¿no? Perfecto, gracias Lucrecia. La siguiente consulta es cómo se materializa el armado de los nudos en las uniones entre los muros de contención y las losas y tabiques interiores al hormigonarse en diferentes etapas. Bueno, para responder un poco esa, hay varias cosas a tener en cuenta, porque, por ejemplo, para todas las obras se realiza un procedimiento constructivo según el encofrado disponible de la obra, y para cada etapa de hormigonado se deja una armadura en espera. Por ejemplo, en el caso de las cámaras, se utiliza una junta PVC conocida como water stop, que garantiza la estanqueidad de la obra. Esa se ubica en cada junta. En el caso de los muros colados, cada panel se hormigona completo, ahí como casualmente se ve en la imagen. Cada panel se hormigona completo desde la cota superior hasta el nivel de la punta, hasta la cota de la punta, pero tiene juntas horizontales que dependen del constructor. Bueno, sí, eso sería. Ok, Carlos, y una consulta. Recién mencionabas muros colados. ¿Cuál es la tolerancia en el desplome utilizada para estas estructuras? Bueno, sí, dale, si quieres. Sí, la tolerancia actual que se utiliza, dependiendo del equipo, ¿no? Pero podemos decir que es del orden del 1%. Ok. Otra consulta que nos hacen es en qué tipo de proyectos se aplicaron estas metodologías. La digo yo, bueno, se la hemos aplicado en estaciones de bombeo, estaciones de toma de agua, que es la imagen que tenemos en pantalla, también en obras de captación pluvial, y en bocas de registro. Ok. También nos consultaron cómo es la interacción con la empresa constructora a la hora de definir detalles constructivos. Mm, Bueno, si quieren, con la empresa constructora tenemos un contacto directo, se mantiene una comunicación constante, por lo menos en el proyecto que estamos desarrollando ahora también, una comunicación constante, y además se realiza una reunión semanal en la que se tratan los diferentes temas, como la fase en la que se encuentra el proyecto, se habla de requisitos especiales, las prioridades, los avances, eh, el avance de la documentación. Pero sí, siempre se mantiene una comunicación constante con la obra, porque son los que en últimas definen muchas características que tenemos que tener en cuenta en el proceso de diseño. Perfecto, Carlos. Otra consulta es cómo fueron desarrollados los trabajos de depresión de napa freática para poder ejecutar los armados y luego ejecutar la losa de fondo.
Bueno, eso depende, por ahí es un tema un poco extenso, pero para deprimir la napa se ubican diferentes, se hace un estudio de dónde se ubican las diferentes bombas. Entonces se hace un sistema de bombeo para deprimir la napa. Posterior a eso ya podemos empezar a realizar la excavación de la obra, pero depende del tipo de sostenimiento primario que se vaya a utilizar. eh, Depende de muchos factores en sí, del sostenimiento primario, del suelo en donde se ubica, de la tecnología disponible. Por ahí, si es una pregunta para un caso específico, no sé, podrían enviarnos una consulta más específica, porque es un tema, no sé, un poco extenso para responderlo así tan puntual. Pero sí, Perfecto. básicamente sería eso. Perfecto. Otra consulta que está relacionada ya a lo que hemos hablado respecto a la evaluación multicriterio de costos y tiempos, pero la voy a mencionar también, es con qué criterio adoptamos una solución u otra, ¿no? Y si es una decisión de los equipos, de la consultora o de los contratistas, o es una decisión que se toma en conjunto. Algo habías mencionado ya al respecto, Lucrecia, pero no sé si querés complementar con algún comentario más. Sí, digamos, si se está trabajando a la par de la empresa constructora, o sea, como proyectistas de la empresa constructora, muchas veces cada empresa ya tiene un equipamiento que quiere utilizar, entonces se trata de enfocar, digamos, la solución hacia ese equipamiento. Otras veces ya cuentan con, por ejemplo, tablestacas que quieren utilizar, entonces también se trata de dar la solución por ese lado y se ajusta para intentar, digamos, ir por la solución de ese lado. Digamos, técnicamente es muy factible aplicar casi, digamos, aplicar una u otra solución. Y entonces, como también lo comentábamos antes, en la interacción esta con las empresas constructoras, previo a cualquier decisión, se plantean los posibles equipos disponibles y materiales también. Entonces, en consecuencia de eso, se determina definir la aplicación de una solución u otra. Perfecto, gracias Lucrecia. Otra consulta es qué tipo de control y o instrumentación se lleva a cabo durante el proceso de excavación. Es una buena pregunta. Eh, por ahí realmente se hace un plan de auscultación en el cual se ubican diferentes equipos para medir el proceso de la excavación. Entonces, eso trae todo un estudio dependiendo del suelo, del tipo de obra, y se ubican unos medidores que miden los asentamientos en la obra, las deformaciones en el suelo y bueno, todas estas características a tener en cuenta para tener en cuenta la seguridad de la obra, para tener una buena seguridad en la obra. Pero sí, es una documentación aparte que por ahí no mencionamos dentro del proceso, pero hace parte de la seguridad. Perfecto. Otra consulta es con qué tipo de hormigón y recubrimientos hemos trabajado en la consultora para ejecutar muros en contacto con el suelo. Bueno, aquí aplican, digamos, las condiciones de exposición que tenga el hormigón como tal, o sea que nos vamos a referir al CIRSOC y a los requerimientos de relación agua-cemento que se especifique para el caso puntual, tamaño máximo del agregado, características propias del cemento en sí. Y ahí definimos, digamos, el ambiente al cual va a estar expuesto ese muro colado en su entorno. Por otra parte, el tema del recubrimiento también está especificado en el reglamento, siempre los muros colados son hormigonados contra el terreno, así que requieren recubrimientos importantes del orden de los 7 centímetros. Perdón, Perfecto. Sí, sí, para Carlos. complementar un poco, sí, perdón, para complementar un poco lo que decía Lucrecia, por ahí en los muros colados usamos 30 megapascales y en el revestimiento usamos 40 megapascales de resistencia a compresión. Perfecto. Eh, Otra consulta. Sí, no sé si quería sumar algo más, Carlos, perdón. no, está bien, está bien. Perfecto. Otra consulta es qué órdenes de magnitud manejamos en cuanto a las dimensiones de las estructuras. ¿Qué órdenes de magnitud tienen? No sé si la quieres decir tú o la digo yo. Bueno, digamos, lo que es Lemuros,
en nuestro caso hemos aplicado, y también un poco va de la mano del equipamiento que se encontró disponible en el momento de aplicación. Los muros hemos aplicado de 60 centímetros, los muros colados, los más pequeños, y de hasta 1 metro. Y los valores intermedios también existen algunas disponibilidades de equipamiento, sobre todo se requiere por el equipamiento este tipo de cosas. Y después lo que son los tabiques interiores, también del orden de 60 centímetros a los 80 centímetros en estas obras importantes de estaciones de bombeo. Por ahí, Carlos, que si quieres comentar las otras obras un poco más pequeñas. Sí, por ahí las obras que son de forma circular, debido a que pues también ayuda que trabajan por forma, el revestimiento son 30 centímetros, o sea, el revestimiento definitivo son 30 centímetros de espesor, y ya, bueno, depende del sostenimiento primario que se haya utilizado, pero sí, está por ese orden. Ya lo que es la losa de fondo, sí, usualmente tiene un espesor mayor, puede ser 1 metro, 1,20 m, dependiendo del diámetro del pozo. Perfecto. Otra consulta es, ¿qué teoría de análisis utilizamos para estudiar la interacción suelo-estructura? Y esa pregunta es interesante. La verdad es extensa, el tema de la interacción suelo-estructura es un tema complejo, pero por ahí, bueno, hacemos un modelo de elementos finitos en Plaxis que nos ayuda a determinar algunas cuestiones de la interacción suelo-estructura, y para lo que es el modelado de la estructura como tal, del diseño de la estructural, utilizamos elementos finitos con elementos tipo placa, y cada placa viene con vínculos a compresión que traen una constante o un coeficiente de reacción que lo obtenemos o del Plaxis o bueno, en sí es el balasto, que viene del estudio de suelos o lo podemos obtener también de otros estudios. Pero lo importante de esto es que estos resortes trabajan a solo compresión, ya que sería la interacción del suelo con la estructura. Perfecto, Carlos, gracias. Tenemos 3 preguntas más. ¿Qué opinión tienen del sistema monocodales más allá de las limitaciones de profundidad en obras lineales? Monocodales, se estará refiriendo a puntales. Monocodales como tal, no lo tengo, no sé vos, Carlos. No, tampoco. Podría... Supongo que serán puntales, codales o puntales, me suena, digamos, si se refiere a lo mismo a puntales metálicos, los hemos aplicado a puntales metálicos, a veces en una combinación entre anclajes y puntales metálicos, cuando no es posible la ejecución del anclaje, y otras veces si el terreno no lo permite y tuvimos que aplicar todo puntales metálicos, bueno, se aplican también, son recuperables, el tema es que si hay que ejecutar mucha obra interior, también dificulta esa ejecución. Pero como funcionamiento, para el caso, por ejemplo, de muros colados, también hemos aplicado este tipo de puntales, sí. Ok, perfecto. Luego hay una consulta que obviamente iría más apuntada a una constructora que a nosotros, pero se las voy a mencionar también, que es qué tipo de maquinaria creemos que es escasa en el mercado y desearíamos que hubiese mayor disponibilidad. Los casos Obviamente que aquí apunta más mostramos, a digamos, la constructora, ¿no? sí, Pero no los quería dejar casos de que aquí mencionarlo. mostramos son, claro, son de aplicación, digamos, los que aquí mostramos son obras que se ejecutaron y metodologías que están disponibles en el mercado argentino. No hay faltante en sí de ellas. A veces uno se define por utilizar un muro o una tabla estaca en función de los costos, como una de las preguntas que hubo al inicio. Yo no tengo una maquinaria que diga que está escasa, digamos, porque siempre hay una solución que uno puede aplicar con otra metodología. No sé si quieres agregar algo más, Carlos. Sí, no, pues no estoy muy relacionado tampoco con la maquinaria que se utiliza, pero usualmente el constructor es el que define como qué tecnología tiene disponible. Por ahí en el caso del jet grouting fue también una solución que llegó de la mano del constructor.
fue una propuesta también, pero sí, por ahí esa parte sería así. Perfecto. Tenemos dos consultas más. Más allá de la resistencia de diseño, ¿cuál consideran la resistencia característica mínima del hormigón teniendo en cuenta la durabilidad del mismo en contacto con la napa? Bueno, esa por ahí realmente viene, o sea, la estructura viene diseñada para resistir las solicitaciones y las acciones durante un tiempo de vida útil. Viene más relacionado a esa parte. Por ahí sí se tiene en cuenta la parte de durabilidad en el caso de las cámaras en cuanto a la emisión de gases internos, que afecta mucho lo que es el hormigón. Pero para esto se deja un recubrimiento, como bien mencionó Lucrecia, entre 5 centímetros o 7.5 centímetros estamos dejando ahora en las últimas cámaras, debido precisamente a las presencias de gases. Ya lo que es la cuestión de la napa, también se deja el recubrimiento establecido por los reglamentos y por ahí en este caso aplica el ACI 350. Pero no, la resistencia viene más ligada al diseño estructural que a la durabilidad. Perfecto, Carlos. Y hay una última consulta que, bueno, está vinculada a esto, ¿no? Que mencionabas vos, que es, ¿qué criterios utilizamos para analizar y o garantizar la durabilidad de la estructura por contacto con líquidos, sea napa o fluidos propios de la obra como efluentes? Claro, viene muy ligada a lo que recién mencioné. Por ejemplo, algo que afecta mucho la estructura, sobre todo este tipo de, por ejemplo, del sistema cloacal, son los gases más que el agua en sí, sino son los gases que son muy corrosivos. Entonces, por ejemplo, en las cámaras se coloca últimamente en los techos, en la parte interior del techo, o sea, la zona inferior del techo, se coloca una placa de PRFB eh, para, para limitar ese desgaste, esa acción de los gases. Y lateralmente se pueden utilizar pinturas epóxicas o en este caso que estamos dejando un recubrimiento mayor. Eh, no sé si quieres agregar algo ahí, Lucrecia. Sí, es importante también la verificación, digamos, de la fisuración. En estas obras se afecta mucho el tema es muy limitante, digamos, lo que es la verificación en fisuración, porque son todas estructuras contenedoras de agua, o sea que eso también va sumando a la característica propia que va a tener el hormigón y incluso a veces de los cementos aplicados en función de las características de agresividad del uso o del suelo o del agua externa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Lucrecia y Carlos, esas eran todas las preguntas, por suerte fue muy Bueno, enriquecedor, tuvimos una interacción muy, muy importante con la audiencia, que consultó bastantes cosas, así que de nuestro lado súper satisfechos, les agradecemos muchísimo a todos los que nos han acompañado, y por supuesto a ustedes dos, Lucrecia y Carlos. Nosotros vamos a bueno, estar gracias. compartiendo la grabación de toda la presentación, incluida esta sesión de preguntas y respuestas con todos los participantes. Y por supuesto los vamos a estar invitando a nuestro próximo webinar dentro del ciclo de seminarios de Serman. Así que nuevamente les agradecemos muchísimo a todos y que terminen bien el día.